Ok, entonces vamos a empezar esta segunda parte de la clase de hoy día, 7 de mayo de 2020, referida a la jurisdicción. Y vamos a seguir esta segunda parte con estas facultades conexas de la jurisdicción. Nos habíamos quedado en esta facultad disciplinaria. Así que vamos a continuar con la facultad disciplinaria que tienen los tribunales superiores de justicia. ¿A qué nos referimos con disciplinaria? Ya habíamos dicho que la facultad disciplinaria implicaba de que los jueces de base, bueno, y también algunos superiores, están sometidos a los jueces o tribunales superiores. En este caso, los jueces de base o también de primera instancia. Por ejemplo, el juez del trabajo, los jueces del trabajo de Santiago, los jueces de policía local de Santiago, los jueces de familia de Santiago, etc. Ellos deben mantener una conducta adecuada referente a su cargo. Y no obstante, mantener también una conducta adecuada referente a su cargo, ellos también deben ejercer la jurisdicción de forma que no sea abusiva. Me explico. Los jueces en el ejercicio de sus funciones no pueden cometer faltas o abusos. La ley habla de faltas o abusos graves. Realmente abuso grave es como redundante. Falta grave puede ser, pero todo abuso es grave. Pero estas faltas o abusos graves se pueden manifestar en dos tipos de actuaciones que realizan los jueces. La primera puede ser dada en una actuación judicial que no sea una resolución judicial por la cual los procesos van avanzando o se van resolviendo. Me explico. Puede ser que el juez cometa una actitud abusiva, en el diario acaecer de su tribunal. Por ejemplo, es una conducta abusiva que el juez no dé audiencias a las partes, no los escuche. Eso es una conducta abusiva. Y esa conducta abusiva puede ser sancionada de manera disciplinaria, al igual que un funcionario público es sancionado al interior de su servicio por el superior jerárquico, que es la Corte de Apelaciones respectiva. Por ejemplo, hay situaciones que son también expuestas en los manuales y constantemente reseñadas por los profesores de Derecho Procesal o abogados que han ejercido el derecho litigando, y es la situación que un juez llegue ebrio, por ejemplo, o drogado a su lugar de trabajo. Esa situación también debe ser repelida porque es una mala conducta, es una falta o abuso grave, o incluso más, que el juez trate mal a los abogados o a las personas que van a su tribunal. También es una conducta abusiva que puede ser sancionada como todo funcionario público, y en este caso sancionada por el superior jerárquico, que es la Corte de Apelaciones respectiva. Y en este caso las sanciones, ustedes quizás las han visto, cada cierto tiempo hay reportajes en la televisión donde aparecen jueces sancionados por varias situaciones, incluso por no mantener el tribunal al día, en el sentido de no dictar fallos, una cantidad de fallos mensuales o anuales, etc. Y las faltas, las sanciones por estas faltas son desde amonestación privada, amonestación escrita, hasta la suspensión e incluso llegando a la remoción del juez respectivo. Ahora, los ministros, que así se denominan los jueces de las cortes, también
su actuar puede ser repelido de esta forma, los ministros de la Corte de Apelaciones por los ministros de la Corte Suprema, y los ministros de la Corte Suprema, bueno, están sometidos al juicio político, más que nada. Esa es una forma. Esa forma se ejerce a través de la queja disciplinaria. Esta conducta que constituye una falta o abuso grave puede ser repelida a través del mecanismo que ya dije, que es la queja disciplinaria. Pero si esta manifestación de falta o abuso grave se produce en una resolución judicial, bueno, ahí esa falta o abuso grave es repelida a través de un recurso especial que se denomina recurso de queja, que va a ser visto cuando tratemos los recursos allá por procesal 3, cuando se vean los recursos, y que también en cierta medida tampoco es un recurso por razones que vamos a revisar, pero en este caso la manifestación de falta o abuso grave se produce en una resolución judicial. Y esto también puede ser repelido por el superior jerárquico. Esas serían las facultades disciplinarias que tienen los tribunales superiores de justicia, las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema. Y por último, vamos a una facultad bastante interesante, que es la facultad económica. Cuando hablamos de la facultad económica, es una facultad que también tienen los tribunales superiores de justicia, es decir, las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema, para otorgar un mejor servicio a los justiciables, dictando reglamentación dentro del territorio de su competencia, mejor dicho, reglamentación a los jueces o tribunales que están dentro del territorio de la competencia de la corte respectiva. Las cortes de apelaciones tienen como competencia una provincia, una agrupación de provincias o región. Así están distribuidas las cortes actualmente. La Corte Suprema tiene competencias sobre todo el territorio nacional. Y así esta facultad económica, como ya les dije, para un mejor servicio, y creo que los ejemplos que les voy a dar van a ser ejemplos que les van a quedar muy clara cómo se ejerce esta facultad económica por parte de los tribunales superiores de justicia. Miren, las facultades económicas se ejercen fundamentalmente a través de los denominados autos acordados, y que modernamente han tomado el nombre de actas. Actas, se llaman actualmente actas. Voy a poner un ejemplo que tuvo que producirse, un auto acordado que tuvo que producirse y que en cierta medida es bastante inconstitucional, que es el auto acordado que regula el recurso de protección. Pasa que el recurso de protección fue establecido por la Constitución Política de la República en el artículo 20 de la Constitución. Pero nunca el Poder Legislativo ha dictado un procedimiento para tramitar el recurso de protección. Entonces, el recurso de protección en cierta medida se había convertido en una disposición programática. Programática significa una disposición que solamente está en el papel, pero que no puede cumplirse, porque no está en la reglamentación. Esto se lo pueden consultar con mayor profundidad y con mayor profundidad podrá responder un profesor de Derecho Constitucional, ahora que estamos en un proceso constituyente, o vamos a entrar quizás a un proceso constituyente. Bueno, la Corte Suprema tuvo que dictar un auto acordado para establecer un procedimiento para tramitar el recurso de protección. Ese auto acordado data de 1992 y hace poco fue modificado también, hace algunos años. Ahí tienen el caso de que por necesidad la Corte Suprema tuvo que dictar un auto acordado para poder hacer que las personas tuvieran acceso a este recurso de protección, lo cual es inconstitucional porque los procedimientos realmente deben ser creados por ley,
pero la Corte Suprema lo que vino a hacer fue llenar un vacío que existía. Ahora, hay autoacordados que ha dictado la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones, por ejemplo la de Santiago, que son, y la Corte Suprema, que son bastante pedestres, bastante sencillos, bastante que se ocupan diariamente, como por ejemplo el auto acordado de la Corte Suprema que estableció el valor de las fotocopias para los tribunales. Porque en algún momento en que no existía Internet, los tribunales tenían que dar copias de los expedientes y copias autorizadas, y se producía un problema grande porque se tendía a cobrar por copia autorizada lo mismo que cobraba un notario. Entonces eso se transformó en un abuso y la Corte Suprema vino a establecer un porcentaje de UF o de UTM como cobro total o máximo, como cobro máximo de fotocopias al interior de un tribunal por fotocopias de un expediente, por ejemplo. Eso fue regulado a través de un auto acordado. También se reguló a través de un auto acordado, la Corte de Apelaciones de Santiago y también la Corte Suprema, reguló la posibilidad que tenían los abogados para anotarse respecto de una causa. Porque antes la única posibilidad que existía era anotarse presencialmente ante la sala o ante el relator, media hora antes de comenzar la audiencia. Pero por problemas de congestión vehicular y para hacer también más sencillo la labor del abogado, los alegatos, lo que se hizo fue la posibilidad de que uno pudiera anotarse por escrito hasta el día anterior, mediante un escrito que uno presentaba en la corte y que actualmente uno sube a la oficina judicial virtual. Bueno, y modernamente hay una serie de actas, por lo menos 3 actas que ha dictado la Corte Suprema para hacer frente a todo lo que ha significado esta crisis sanitaria en Chile, en el sentido de que las personas no se acerquen tanto a los tribunales, ni los abogados también, para no tener un contacto tan directo y poder contagiarse. En ese sentido, hay varias actas que se han dictado que su objetivo es, por ejemplo, regular alegatos virtuales a través de teleconferencia. También regular la autorización de los poderes respecto a los juzgados civiles. Hay una serie de actas entonces que se han dictado en uso de esta facultad económica. ¿Para qué? Para obtener un mejor servicio respecto de las personas. Porque no hay que desconocer también que los tribunales prestan un servicio a la comunidad, que es la justicia. Bueno, yo creo que ha quedado claro esto de las facultades conexas o anexas, que son facultades que están vinculadas al ejercicio de la jurisdicción, pero que no son propiamente jurisdiccionales. Ok. Bueno, ahí están explicadas. Ahí están explicadas las facultades conservadoras, disciplinarias y la facultad económica, de una manera bastante sencilla. Este PowerPoint es un PowerPoint que está basado en los apuntes que ustedes tienen, así que no van a tener ningún problema en realizarlo en sus casas. Bueno, veamos los límites y conflictos de jurisdicción. ¿Qué significa esto de límite y conflictos de jurisdicción? Bueno, creo que esto lo habíamos visto en las primeras clases, y ahora lo puedo decir de manera quizás con más propiedad. Los límites y conflictos de jurisdicción. Primero, los límites. La jurisdicción, como sabemos, es un atributo y una forma de ejercicio de la soberanía. Y por lo tanto, los límites pueden estar dados por límites en el tiempo, que ya lo revisamos, y los límites en el espacio los revisamos a propósito de la aplicación de la ley, porque la jurisdicción principalmente se ejerce conforme a la ley. Los límites en el espacio también lo vimos, que están dados por hasta dónde puede llegar la jurisdicción chilena, fundamentalmente hasta dónde llega el poder estatal. Y los límites internos, bueno, también los revisamos. Entonces vamos a la siguiente lámina. Problemas de jurisdicción, los límites jurisdiccionales, bueno, y los conflictos. Bueno, también tenemos conflictos de jurisdicción internacional. Vamos a los conflictos. Los conflictos tenemos que existen 2 países, en este caso, u otro estado,
que se arroga funciones jurisdiccionales respecto de nosotros. Aquí tiene preeminencia los tratados que han sido firmados por Chile, y en ese sentido los tratados que han sido firmados por Chile le dan competencia y jurisdicción a otros tribunales. Y en ese caso hay ciertas personas que debieran ser juzgados por esos tribunales. Por ejemplo, Chile firmó el pacto de la Corte Internacional de Justicia, en donde si se producen delitos como el genocidio aquí en Chile, podría ser competente, a pesar de haber sido cometido en Chile, la Corte Internacional de Justicia. ¿Para qué decir los arbitrajes internacionales respecto a aspectos territoriales? Que también sería una aplicación de la jurisdicción extranjera en Chile. Y al interior de Chile, bueno, existen también ciertas instituciones que pueden atribuirse jurisdicción en desmedro de los tribunales de justicia, y hemos visto que estos conflictos los resuelve el Senado o los resuelve el Tribunal Constitucional, según sea el ente o institución que esté involucrada en estos conflictos de jurisdicción. Cuando hablamos de conflictos de jurisdicción, estamos diciendo que hay cierta entidad que estima que tiene jurisdicción en desmedro de los tribunales de justicia. Eso es lo que estamos diciendo. Por ejemplo, han habido choques en este sentido entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, y esa contienda debiera ser, este conflicto realmente debiera ser resuelto por el Senado, conforme está en la lámina. Equivalentes jurisdiccionales. Esta es una materia que se revisa en este curso, pero quizás debiera ser revisado en los cursos más, en cursos posteriores. Quizás debiera ser revisado en un curso en quinto año para cerrar todo el ciclo procesal. En algunas universidades existe esta situación de cerrar el ciclo de derecho procesal con las llamadas RAC, que sería la resolución alternativa de conflictos. Hay una vinculación entre estos tres conceptos o grupos de alternativas que hay para solucionar conflictos diferentes a la alternativa jurisdiccional, que la alternativa jurisdiccional implica la resolución a través de una sentencia definitiva a la cual se llega a través de un proceso. Hablemos de lo equivalente jurisdiccional en primer lugar, después vamos a hablar podemos hablar también de los métodos autocompositivos y también de los métodos y de los RAC, la resolución alternativa de conflictos, que sería más bien el gran grupo que engloba a todos los demás. Ya, cuando hablamos de equivalentes jurisdiccionales, nos estamos refiriendo a ciertas instituciones o ciertas vías de solución de un conflicto cuyo resultado va a equivaler o ser igual a una sentencia jurisdiccional. Me explico. Los conflictos de interés y relevancia jurídica podemos resolverlos mediante otros mecanismos diferentes al proceso, y que van a surtir el mismo efecto. ¿Qué mismo efecto? El efecto de cosa juzgada, tanto de acción como de excepción de cosa juzgada. Excepción de cosa juzgada para que no se vuelva a discutir nuevamente el mismo asunto, y acción de cosa juzgada para poder cumplir con lo que se ha acordado o resuelto a través de estos equivalentes jurisdiccionales. El primer equivalente jurisdiccional es la transacción, que creo que ya la revisamos a propósito de la autocomposición, que es la forma de solucionar conflictos de interés y relevancia jurídica mediante el acuerdo de las partes. En este caso, la transacción dijimos que está definida en el Código Civil, en el artículo 2446, y el legislador en ese artículo la define como un contrato. Un contrato por el cual se resuelve un litigio o se precave un litigio eventual. Es decir, la transacción nos sirve para resolver conflictos que no han sido judicializados y conflictos que sí están judicializados. Si nosotros revisamos los artículos pertinentes en el Código Orgánico de Tribunales, vamos a poder ver que hay materias de transacción prohibida y hay materia de transacción permitida. Y en este caso, lo importante en la transacción es que las partes también se hagan concesiones recíprocas, que es un agregado que le hace a la definición
nuestra jurisprudencia derivada de los tribunales superiores de justicia, porque si una parte no otorga nada y la otra parte otorga todo o otorga un poco, estamos frente más bien a una renuncia de derechos más que a un método, en este caso autocompositivo bilateral, denominada transacción. La transacción es sumamente importante desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista estratégico del abogado, en el sentido de resolver un conflicto sin la participación de un juez, porque la transacción es completamente extrajudicial, es decir, no necesita para valer la existencia de un proceso, y también puede poner fin a un proceso. Eso es muy importante, es decir, cada vez que queramos resolver un conflicto sin que la justicia entre a conocer de ello, de él, Profesor, ¿sí? La transacción es el método indicado. Dígame. profesor, una consulta. Si el proceso ya está iniciado, ya se presentó la demanda y las partes quieren llegar a acuerdo, ¿se puede hacer una transacción cuando ya está judicializado el proceso? Eso es lo que le acabo de decir. Que si usted Sí. lee el 2446 del Código Civil, la definición es que la transacción es un contrato que puede terminar con un litigio eventual o con un litigio pendiente. Si usted lo revisa, el litigio pendiente se equivale a juicio pendiente. Usted puede tener por transacción un juicio. De hecho, es una Y forma bastante se importante puede de hacer, hacerlo. y se puede hacer también una transacción cuando no hay un juicio iniciado. También se lo acabo de decir. Un litigio ¿Sí? eventual es un juicio que no se ha iniciado. Ya, profesor, gracias. Ok. Bueno, sigamos entonces con la conciliación. También algo vimos en la conciliación. La conciliación es un método autocompositivo, también es un equivalente jurisdiccional, mediante el cual las partes llegan a un acuerdo, pero un acuerdo con bastante reglamentación, porque es un acuerdo en el cual hay una etapa en que el juez llama a conciliación, llama a que las partes lleguen a este acuerdo. Y no obstante llamar y estar obligado a llamar, el juez también propone las soluciones, propone las bases, que muchas veces van a ser la solución misma. Aparte, que proponga el juez un arreglo y la base de este arreglo tiene bastante fuerza, porque el juez es el que decide el conflicto. Entonces, cuando un juez dice que el conflicto se va a resolver de esta forma, obviamente, el juez está en cierta medida, comprometiendo su decisión, a priori, porque la conciliación se da en una etapa en que todavía no se ha rendido la prueba. La conciliación, por lo demás, tiene una regulación, uno podría decir sistemática o orgánica, en un artículo que es el 262 del Código de Procedimiento Civil. Entonces también la conciliación es una fuente importante de soluciones de conflictos sin terminar con el juicio completamente. La conciliación desde esta perspectiva es un método autocompositivo judicial, y no extrajudicial, sino que judicial. ¿Por qué? Porque necesariamente necesita, para existir, la existencia del proceso. Ahora, en tercer lugar, el avenimiento. El avenimiento es un método también autocompositivo, bilateral, es decir, un acuerdo entre las partes del proceso, pero si bien es extrajudicial en su nacimiento, podríamos decir que es judicial porque solamente puede ser aplicado a un juicio ya iniciado. ¿Qué diferencia tiene con la conciliación? La diferencia es que el avenimiento lo traen las partes de afuera del proceso. Es decir, en sus conversaciones hacen llegar un acuerdo al juez, pero lo propio de este acuerdo es que este acuerdo debe ser ratificado o autorizado por el juez de la causa. Lo mismo ocurre en la conciliación. Diferente cosa ocurre en la transacción. La transacción no tiene que ser autorizada por un juez, ya sea ni siquiera cuando está fuera del proceso, ni cuando se presenta dentro del proceso. La transacción no necesita la aprobación judicial, por eso es tan importante. Salvo excepciones. Hay una excepción que sí necesita la autorización judicial, que es la transacción en materia de familia. Ahí sí que necesita la aprobación de un juez, obviamente por el conflicto de orden público que se produce. En cambio, en el avenimiento, como hemos visto, el juez tiene un rol pasivo,
solamente el juez se activa al momento de aprobar este acuerdo que las partes traen de afuera del proceso al proceso. Y por último, como equivalente jurisdiccional, tenemos la sentencia extranjera, que mediante el trámite que se sigue en la Corte Suprema denominado exequatur, esta sentencia extranjera puede tener un valor de sentencia ejecutoriada en Chile, el mismo valor que una sentencia. Este trámite de exequatur lo que hace principalmente la Corte Suprema es ver que esta sentencia judicial extranjera cumpla con el derecho interno. Y cumpliendo con el derecho interno, va a valer también en Chile. Voy a poner un ejemplo, que es uno de los ejemplos más sencillos de todos, que es el ejemplo del divorcio de chilenos realizado en el extranjero. Ustedes saben que los chilenos se pueden casar en el extranjero y ese matrimonio puede tener valor en Chile. Y en ese caso, también los extranjeros se pueden divorciar fuera de Chile. Y si llegan con una sentencia de divorcio, la Corte Suprema lo que va a revisar mediante el trámite del exequatur es constatar que la sentencia de divorcio cumpla con el derecho de familia, en este caso, interno, con la ley de matrimonio civil. Por ejemplo, imaginémonos que una pareja se divorcia, mejor dicho, en Uruguay. Creo que en Uruguay una de las causales de divorcio es el mutuo acuerdo, es decir, las personas no están de acuerdo en vivir juntas, entonces firman un acuerdo, ratifican el acuerdo ante el juez y el juez los divorcia. Bueno, en Chile no existe eso. En Chile no existe la causal de divorcio por mutuo acuerdo. Existen dos grupos de causales, un grupo causal que es una sola, que sería el cese de la convivencia, que puede ser solicitado unilateralmente o de común acuerdo, pero eso no le quita el hecho de que la causal sea el cese de convivencia. Y lo otro sería el divorcio por culpa, es decir, cada vez que un cónyuge ha incumplido gravemente las obligaciones que impone el matrimonio. En este caso, el divorcio obtenido en Uruguay, por mutuo acuerdo, sería un divorcio que no cumple con la legislación chilena y por lo tanto debiera ser rechazado el exequatur y por lo tanto la sentencia extranjera no debiera valer en Chile. Les puedo poner también un ejemplo que me pasó hace como un año. Hace como un año llegó una señorita que era colombiana y me dijo que ella se había casado con una persona de Lituania. Lituania. Dijo, de Lituania, un país báltico. Dije yo, un país báltico. Y me dijo, ¿sabe? Pero esto fue un favor que le hice porque él necesitaba la residencia no sé dónde, o yo necesitaba la residencia no sé dónde, ya ni me acuerdo mucho. Entonces me dijo, pero ya no quiero seguir casada porque inscribimos el matrimonio en Chile, entonces, pero no quiero seguir casada. Bueno, tiene que divorciarse entonces, le dije. Bueno, pero es que lo que pasa es que él está en Lituania. Y realmente él tenía que casarse. Realmente el favor era para él, ahora me estoy acordando. Tenía que casarse porque si no se casaba a tal edad, perdía un castillo que le habían heredado. Así que el lituano se ganó el castillo porque acreditó que estaba casado y como era un favor con esta niña, él se divorció en Lituania. Entonces me dijo, sí, pero yo me divorcié en Lituania. Ah, qué bueno. A ver, muéstreme el divorcio. Y me muestra un documento que era un atestado notarial. Se habían divorciado en un notario en Lituania. Y le dije, no, esto no va a pasar el trámite del exequatur en Chile. Y ahí tienen un ejemplo de cómo un acto de otro país no cumple con la legislación chilena y por lo tanto, señorita, le dije, usted, bueno, señora realmente, usted se tiene que divorciar aquí en Chile mediante un juicio de divorcio, así que tiene que ubicar al lituano en su castillo. ¿Ven? Ahí tiene un caso de exequatur que no se produce. Pasemos a la siguiente lámina. Bueno, ahí está la explicación que le he dado también, con algunos artículos, etcétera, que también esto, como le dije, está en base a los apuntes. Y terminamos con la jurisdicción. Nos quedan 8 minutos y vamos a dar, les voy a dar el micrófono para que ustedes me hagan alguna consulta. Profesor Hugo Cárcamo, aquí. Dígame. ¿No? ¿Y ahora?
¿Puedo hablar? A ver. Ahora sí. Reactive el micrófono. Ya. Eh, ¿Por qué algunos profesores hablan de, Kusama, de la, aquí lo tengo, de, de, de otras facultades especiales que son de tipo administrativo, no contencioso, ¿ya? Haciendo alusión a que se existen eh, eh, problemas entre particulares y la administración del Estado, y aunque no hay tribunales, Kusama, para llevar eso, independientemente que lo hacen los tribunales civiles, sin embargo existe ello, y no lo dicen algunos, ¿eh? A ver, señor, ¿cuál es su nombre? Hugo Cárcamo. Ya, don Hugo. De nuevo. A ver, ¿cuál es su consulta? Existe, ¿no es cierto?, elementos no contenciosos entre particulares y el Estado, ¿ya? Eventualmente por transgresión a las normas administrativas del Estado. Y, ¿no es cierto?, independientemente que no hay tribunales que vean esos, sin embargo, algunos consideran que está dentro de estas equivalentes jurisdiccionales. Ya, mire, yo creo que usted está confundiendo. Yo creo que usted se está refiriendo a los tribunales de lo contencioso administrativo. Exactamente, que no Claro, están sí, creados. sí, lo contencioso administrativo. Lo que pasa es que la Constitución tiene una disposición programática. En mi tiempo era el artículo 32 de la Constitución, ahora no sé si será el mismo. Yo no hago derecho constitucional, no he estudiado mayormente en profundidad este aspecto, pero lo que ha dicho la doctrina y también los estudios, bueno, en las comisiones de estudio de la Constitución, era que mientras no se crearan los tribunales de lo contencioso administrativo, se le iba a otorgar competencia a los tribunales ordinarios, léase, los Exacto. tribunales civiles. Eso, más que Correcto. nada. Esa es la solución que se da actualmente. No sé si... Pero era una consulta que tenía. Ya, ¿Ya? eso. Gracias, profesor. Ya, ok. ¿Alguna otra duda? Yo, profesor, pero no es de la materia, o sea, sí Ah, tiene que ver con la materia, pero quiero saber, nosotros tenemos la solemne la próxima semana, es que no tengo el calendario creo que aquí a el la mano. 29 o el 28, falta mucho para eso. Ah, ya, perfecto. ¿Y ¿Ah? hasta dónde la materia entra y cómo va a ser su prueba? Ya. A ver. A ver, lo primero. Gracias, profesor. Generalmente la materia, creo que el 28 será, el 28 debe ser. La materia, yo creo que va a 28, profesor. ser 28. Mire, la materia yo creo que va a ser hasta el 14, ¿ya? Pero el próximo, el 14 de mayo conversamos de esto, pero debería ser hasta el 14. Siempre pongo la materia una semana antes de que termine y de que sea la prueba. Y lo otro es que yo ya hice una prueba en otra universidad por esta vía. Entonces, si no hay normalidad, yo creo que tendría que hacerla igual. Mire, le voy a contar cómo la hice en la otra universidad. La, eh, en una sesión, hubo sesión de Zoom y les mandé la prueba por Zoom. Es decir, ustedes podían copiar las preguntas, eran pocas preguntas de desarrollo, y ustedes tenían un plazo para mandármela a mi correo electrónico. Les di una hora. En una hora tenían que mandarme la respuesta. Y ahí están las instrucciones, que no, obviamente no podían cortar ni pegar. Bueno, ¿para qué decir copiarse? Si veía que habían pruebas iguales, bueno, ustedes saben lo que pasa. Eso. Así que pretendo hacerla igual. ¿Mm? De la misma Muchas gracias. manera. Muchas gracias, profesor. Sí, es que como con todo esto de la contingencia es como difícil tener una directriz clara de cómo se van a hacer las Yo en evaluaciones. este caso hago 3 preguntas de desarrollo, les Ujú, mando, nos conectamos, le mando la, la prueba, la comparto en una pantalla, usted anota las ¿ya? preguntas, le sacan una foto a la pantalla o la graban y empiezan a contestar y me la mandan por correo electrónico. Ah, perfecto. Así de sencillo. Muchas gracias, profesor. ¿Ya? Sí, porque habían otras fórmulas pero realmente son unas cuestiones horribles porque
no estaban funcionando muchas veces los sistemas. El Zoom, el Meet, a algunos alumnos no les funcionaba, otros alumnos estaban en sectores rurales con mala comunicación, entonces era mejor por correo electrónico, incluso mensaje de texto o WhatsApp. Les mando las preguntas y para los que no tengan acceso al Zoom o a otro medio. Así que así. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya, vamos a ver. A ver. Profesor, Sí, le quiero hacerle una consulta. dígame. Mi nombre es Anita. Sí. Usted nombró la sentencia extranjera y bueno, la explicó, pero no mencionó la sentencia eclesiástica. Ah, interesante, sí. Mire, qué interesante la sentencia eclesiástica, porque, Porque está, sí, ¿de dónde está? sí, está, o sea, está ¿El manual explícita, del año 1923, 1924? Lo que pasa es que hasta 1925 estaba unida la Iglesia con el Estado. Entonces, efectivamente, el Estado tenía esta facultad, que es del exequatur, pase regio, para que valieran, digamos, civilmente la sentencia eclesiástica. Recuerde que antes el matrimonio era solamente religioso y así valía también civilmente. Entonces, ese es el asunto. Entonces, pueden haber algunos manuales, incluso pueden haber algunos apuntes que establezcan o que digan que las sentencias eclesiásticas necesitan exequatur de la Corte Suprema. Eso ya no. Desde 1925 ya no. ¿Ya? desde 1925 ya no existe No, esa... no, está separada la Iglesia del Estado, totalmente. Ya, ¿Ya? ya, profesor. Gracias. De nada. Queda menos de un minuto, así que me voy a despedir. Ya. Bueno, me despido y la próxima clase vamos a hablar sobre la competencia. Esto está en el apunte que yo ya les mandé, así que estudien la competencia para que podamos conversar, más que yo hacer una clase expositiva que no es tan entretenida como una clase en donde podemos conversar de la materia. ¿Ya? Me despido. Hasta el próximo jueves. Nos vemos. Cualquier duda me pueden escribir un correo. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Hasta luego, profesor. Profesor. Hasta luego, profesor.